Bienvenidas a un episodio más de Sonder. Wow, ahora tengo una invitadaza, una invitada que si decimos la fe en Dios existe, de verdad que sí existe. Yo se la voy a presentar ahora porque ella es una mujer valiente, es una mujer empoderada, es una mujer que no le da pena contar eh, esas cosas maravillosas que ha hecho Dios en su vida, la historia de su vida. Yo la conocí en un momento crítico para mí cuando acaban de descubrir a mi mamá con cáncer de seno y para mí sin ella saberlo fue una luz en mi camino y ya no me imagino para tantas personas cómo ha de haber iluminado sus vidas al ella contar ese testimonio de vida, lo que estaba pasando ella en realidad en ese momento. Ella fue diagnosticada con cáncer de seno, ya una etapa avanzada, pero la historia de Ale va más allá, porque saben que Ale es mamá de dos niños y una niñita, pero ella empezó a sentirse una bolita cuando estaba embarazada. Y ahí le voy a dejar porque ella nos tiene que contar toda esta historia, este milagro, porque gracias a Dios, y lo voy a decir porque me siento tan feliz de verdad. Y yo dije, no voy a llorar, no voy a llorar, pero ya ella es libre de cáncer, ya tiene su alta y me llena de mucha alegría poder decirles esto al principio de nuestro podcast y ya no voy a hablar más porque ella tiene mucho que contarnos, así que bienvenida Ale Padilla, esta es tu casa, este es Sonder y me siento tan feliz de tenerte acá y de poder escuchar de primera mano ese gran testimonio que tienes que contarnos. Bienvenida Sonder. Gracias, Marta. Estoy muy contenta de estar aquí y de también ver cómo tu mamá se ha recuperado. Ahí de vez en cuando nos escribimos, nos echamos porras y me alegra muchísimo. Qué lindo eso de poder hacer conexiones. Sabes que cuando a mi mamá le descubrieron cáncer, yo pensé que iba a ser todo lo contrario, porque mi mamá siempre era como de, hay que contar las cosas para que oren por mí, para que oren por nosotros, hay que decirle a la familia, pero ella entró como en un trance de vivirlo en silencio. Y yo no me lo explicaba por qué, porque mi mamá era todo lo contrario, siempre fue todo lo contrario y yo no me lo esperaba, pero sé que esta enfermedad, tanto para el que lo pasa como tal, como el paciente, como para los familiares, es muy difícil. Es muy difícil, es una de las cosas que yo realmente no me explico cómo un dolor tan grande puede alojarse en el pecho y el primer pensamiento que se te viene a la mente es, tenemos que decirlo como tal, ay Dios mío, se va a morir, ay Dios mío, ya no hay más vida para ella, ay, ¿qué va a pasar? Entonces es como un trance bien difícil, bien duro, tanto para la persona que lo vive también como para los familiares. Ale, yo quiero que nos cuentes un poco cómo comenzó esta aventura, cuando te descubrieron a ti, porque fue algo difícil que tú tuviste que pasar porque tú empezaste a sentirte anormal, una bolita, cuando tú estabas embarazada. ¿Cuántos meses tenías? Tenía 7 meses y bueno, yo me engordé muchísimo en el último embarazo y me di cuenta porque me estaba poniendo un aceite para las estrías desde el cuello, porque ante todo bella, ¿verdad? Y dije, qué raro esto que tengo en la piel. Primero lo sentí como en la piel, pero no le dije al doctor porque, bueno, tú también sos mamá y sabes que cuando vas a tus controles, lo que te querés lo que querés fijarte es si tu bebé ha crecido, cómo está el líquido amniótico. Mi primer hijo había nacido con un problema del riñón, entonces yo en todas las ultras con mi segundo hijo y con Natalia siempre era, ¿y los riñones cómo están? Entonces como que me enfocaba en ellos y no en mí. Y se me pasaba a decirle al doctor, la verdad es que no era miedo, sino que no le di importancia. Pensé que era algo de la piel,
También les conté a mis amigas, les dije, ¿he sentido algo? Todas, menos una, me dijeron, seguramente es leche. Muchas mujeres antes de que nazca el bebé, cuando ya está avanzada la etapa del embarazo, pues se empiezan a llenar de leche y como no la sacas, se empieza a endurecer. Y solo una me dijo, pero decirle al doctor y mejor que sea él el que te diga. Y la verdad es que se me pasó y no le dije. Luego nació Natalia y empecé como más inquieta y ese instinto que uno tiene, porque, ¿sabes? Abría los ojos y decía, esto se está poniendo más duro, ya se sentía más como una chibolita. Yo full lactancia materna, entonces, bueno, uno queda vacío, entonces la chibolita como que se sentía más. Fui a que me quitaran los puntos de la cesárea, le dije al doctor y me dijo, bueno, este no es el momento de hacer una mamografía porque te puede dar un resultado equivocado, sea algo o no sea nada, ¿verdad? Porque está llena de leche, entonces es como complicado. Sigamos observando unos días y vemos qué pasa. Pero no te preocupes, me dijo, no, de verdad no creo que sea nada. Luego fui a los 15 días por otro tema que me había complicado, todavía no tenía los 40 días. Y ahí sí yo le decía a mi esposo todos los días, esto no es normal, de verdad no puedo dormir, esto me quita la paz. Y él mismo me decía, pero el doctor te dijo que no te preocupes, pero yo siempre hago la broma con mis amigas que soy medio bruja, porque de repente se me mete algo en la cabeza y así es, no sé por qué. Y bueno, finalmente fui al doctor, él hace ultras, no de mama, pero dijo, bueno, voy a aprovechar y me pasó la ultra y solo dijo, esto no es un quiste. Entonces, ¿qué es? Le dije. Entonces me dijo, bueno, te voy a referir a que te hagan una ultra y ya depende de lo que salga ahí, donde una mastóloga. No había espacio en ningún lado, lo cual me parece bien porque quiere decir que todas las mujeres nos estamos chequeando y él me ayudó a conseguir la cita para casi que inmediatamente. Y pues ahí ya sugirieron hacer una biopsia. Le llamé a él, me refirió a una mastóloga y me tuvieron que hacer 2 biopsias porque efectivamente cuando está llena de leche es bien difícil, ¿sabes? Porque no se ve y también no querían secarme la leche porque imagínate, no era necesario y yo dándole de comer a mi bebé, entonces me tuvieron que hacer 2 biopsias, por lo tanto la espera del resultado se volvió larga. Yo le conté solo como a 3 amigas nada más, entre ellas a una que había tenido cáncer y ella también había ido a mi doctor y me dijo, pero mira, él de entrada me dijo que no le gustaba y si a ti no te he dicho nada, seguramente no es nada. Entonces yo como que me agarraba de eso. Pero, ¿sabes? Yo le vi la cara a él cuando me hizo la ultra y le cambió por completo cuando me dijo, esto no es un quiste. Pero bueno, dije yo, no me voy a adelantar, no voy a sufrir antes de tiempo. Y justo, bueno, todo esto empezó como en enero y el 17 de febrero me dieron mi diagnóstico, que era cáncer. El doctor me llamó una noche antes, nunca lo voy a olvidar porque te diría que ese ha sido el peor día de mi vida. Me llamó una noche antes, no me dijo que era cáncer, pero me dijo, él además es solo ginecólogo, pues. Entonces me llamó y me acuerdo que me dijo, tenés con qué anotar, te voy a dar el nombre de unas pastillas para que se te seque la leche. Y yo en ese momento pensé, ¿por qué me van a secar la leche? Me van a hacer otra biopsia. O sea, yo ya no quería más porque yo sufrí bastante en la biopsia. Yo estaba muy sensible. Bueno, tú sos mamá y sabes que el tema de la leche es... y Sí. tengo otras amigas que le han hecho biopsia y me han dicho que no duele, o sea, que es como un pinchón y así, pero yo había sentido mucho dolor por lo mismo y decía, o sí será algo malo. Y bueno, me acuerdo que colgué con él. Natalia ya estaba dormida cuando había hablado con él, entonces dije, me tengo que sacar la leche por última vez. Lloré a mares, no te puedo explicar. Lloré, 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 pensé todo, ¿verdad? Y además como todavía no me habían dicho nada, era como, no sabía ni qué hacer, no sabía si decirle a mi esposo de esta llamada, no sabía si decirle a mis papás, no sabía absolutamente nada. Y así empezó todo. En ese momento en que tienes que esperar un resultado, la verdad es que el tiempo se hace
O sea, los días se hacen meses, los meses se hacen años, es una cosa bien complicada porque podemos decir como que, estoy esperando un resultado, pero aquella incertidumbre, aunque uno tiene siempre la esperanza, pero creo que hay un 50-50, y más cuando tú le ves las caras a los doctores o las reacciones, que es inevitable pensar en ese momento en un resultado favorable o desfavorable, porque ellos ven, es el día a día de ellos, entonces tú sabes que cuando puede ser positivo, cuando puede ser pues negativo, pero sí es muy difícil en este proceso. ¿Qué pasaba por tu mente eh, cuando estabas esperando el resultado? ¿Qué es lo que más ese pensamiento que más se te asomaba o lo que tú más creías o ya tenías un plan B? ¿Qué pensaba Ale en ese momento? Mira, mientras esperaba el resultado, la verdad se me venían muchas, era como muchos pensamientos desordenados. Primero, yo decía, no, no puede ser porque yo nunca he oído de alguien que embarazada tuviera cáncer. De verdad, yo nunca había oído. Después me di cuenta que es algo bien común porque las hormonas Sí, se yo, te alborotan yo y... no sé si estoy bien en la estadística, pero yo averigüé y sé que Ajá, sí, una de cada 1000 mujeres, o sea, es realmente alta la estadística. No falta es de les... alarmarse ni No, no, esto porque es a veces inevitable, pero es importante también que tengamos precaución de que podamos como que estar siempre alerta ante todo y hacernos nuestros chequeos, que es muy sí, importante totalmente. esto. Entonces yo decía, nunca he escuchado de esto, y luego decía, pero no puede ser, si acabo de tener una bebé, o sea, no, esto no va a pasar, seguramente es otra cosa. Em, Luego me metí a Google, que no hay que hacerlo, ¿verdad? Y era terrible todo lo que leía, pero decía, no, esto no es mi caso. También estadísticas de a qué edad da cáncer, pues yo decía, tenía 38 años, no, no es como lo común, generalmente es arriba de 40, y aunque sea arriba de 40, lo que yo veía era un promedio de 50 años de mujeres con cáncer. Entonces, ¿sabes? Como que pensaba mucho, no sé, tenía como estos pensamientos y luego decía, bueno, ¿y si es cáncer? ¿Qué voy a hacer? Y me metía como, yo conozco algunas mujeres que han tenido cáncer de mama, entonces me metía como a estoquearlas en sus cuentas y las veía que ya estaban bien, entonces decía, bueno, esto pasará. Por eso creo que es importante también el tema de compartir, ¿sabes? Porque puedes dar esperanza, puedes como que cambiar esto. Y también rezaba, ¿verdad? Rezaba, pero con paz. Fíjate que algo que me llama la atención, que hoy digo, de verdad que Dios me dio la gracia, es que nunca recé que no fuera, ¿sabes? Pero no porque, no sé ni por qué, solo rezaba, pedía salud y poder tener más años con mis hijos, porque están bien pequeños. Yo tengo amigas que perdieron a sus mamás pequeñas, no tanto como mis hijos, y la verdad es que son unos seres humanos extraordinarios, porque pues lastimosamente el dolor te hace, si lo usas para bien, te hace una persona increíble. Entonces eso me daba un poco de paz, en el sentido que decía, bueno, si Dios ha dispuesto esto de mí, también me va a dar todos los medios, toda la gracia, para que mi familia y yo lo sepamos llevar. Pero claro, eso me duraba 5 minutos y después me entraba la angustia y lloraba. Me explico, era como una cosa, además imagínate todas las hormonas después de un parto, o sea, era una cosa, Estabas en el posparto. O estaba sea, posparto, estabas en posparto. sí, Tú entonces era afrontaste esto, o sea, fue doblemente difícil para ti, hablando a las cabales, sí, porque ese proceso del posparto, las hormonas están revolucionadas. Entonces, horrible, el poder controlar también tu mente, porque a veces nuestro corazón y nuestra alma cree, pero la mente es terrible. Entonces, mira, la verdad también que como al tener ya 3 hijos, pues no te queda mucho tiempo de milagro y uno se baña. Entonces eso me ayudaba porque cuando tenía estos pensamientos era cuando estaba o en el sacaleche o dándole de comer a Natalia.
o en la noche, pero ya en el día, como estaba con un niño, estaba con el otro, con la bebé, como que de repente se me iba, ¿verdad? Pero sí fue largo la espera. ¿Cómo fue ese momento cuando ya empezaste a afrontarte a la realidad y empezar el tratamiento? Porque creo que ahí es cuando ya empieza el asunto y creo que la primera quimioterapia es especial porque no sabes a lo que vas. Entonces, ¿cómo es afrontarte al tratamiento? ¿Qué viviste primero? ¿Cómo fue ese proceso? Mira, voy a retroceder un poquito. Esa noche que el doctor me dijo que me secara la leche, que te digo que lloré a mares, yo siempre tengo un crucifijo eh, porque, bueno, yo estoy en un colegio católico, el Opus Dei, y ahí te hablan de santificarte a través del trabajo. Entonces, que para que a uno no se le olvide, pues tener algo que te recuerde eso. Entonces, yo casi siempre tengo un crucifijo con el que lo pongo en mi escritorio, lo pongo en cosas que me cuestan, y lo tenía a la par del sacaleche. Entonces, cuando estaba llorando, pues lo vi. Y como que en ese momento se me alinearon los planetas, todos mis pensamientos, y dije, para eso es que uno se forma, para eso es que rezas, para eso que vas a misa. Este es el momento de verdad de creer. Y ahí como que Dios me habló, por decirlo así, que la Eucaristía era lo que me iba a dar fuerza, lo que me iba a salvar. Yo no sabía si para quedarme o para irme al cielo, pero era lo que me iba a salvar. Y, sabes, en ese momento sentí una gran paz porque no sé si ya lo has experimentado, pero cuando Dios te habla como que el alma arde, no sé cómo explicarlo, es como que uno siente un descanso. Entonces, y anoté, ese día anoté eso y también anoté una frase que decía, los vas a ver crecer a mis hijos. Yo no sabía si era mi mente, si era Dios, todavía no sé, pero lo anoté y entonces en mi celular. Y justo antes de la primera quimio, pues yo me iba a leer eso. Tenía muchísimo miedo porque lastimosamente todas las películas, ¿verdad? El que se muere de cáncer y tú ves a los personajes vomitando y con náuseas y que lloran y se tiran y no pueden más. Eh, pero hablé con dos personas que ya pasaron por todo esto, unas mujeres increíbles, y las dos me dijeron, no, no es para tanto, ya hay medicina para todo, sí hay días malos, pero mientras te ponen la quimio no sentís nada, es como que te diera un virus súper fuerte, pero tenés ratos buenos, otros malos, no es constante, pues no es que todo el tiempo no lo aguantarías. Y ellas dos ya están bien, tienen el pelo largo, tienen hijos, han pasado varios años. Entonces, sabes, como que pensaba mucho en ellas, pensaba mucho en todo esto. Antes de la primera quimio me dieron la unción de los enfermos. Yo el día de la quimio fui a misa, comulgué. Eh, Cuando fui, pues estaba viendo videos, me habían dado la recomendación de ver cosas chistosas mientras te está pasando la quimio, porque la mente pues es muy poderosa. Y la verdad es que, pues bien, todo el proceso, mi quimio duraba 8 horas porque te preparan bastante. Y bien, salí de ahí súper bien. En la noche, pues sí, la quimio me pegó, más que todo en el estómago. Y como todo el mundo ya estaba dormido y solo yo despierta, porque además a mí en cada quimio me ponían esteroides en la vena para evitar una alergia. A mí eso como que me despierta, ¿sabes? Y no podía dormir. Recuerdo la primera quimio, vi amanecer, o sea, me dieron las 5 de la mañana y yo no había dormido nada. Entonces, ese desvelo era como, me daba miedo dormirme también, decía, ¿y si no me despierto? ¿Y si me despierto con un dolor insoportable? Y sí, pero mira, todos los escenarios terribles que me imaginé, ni uno pasó, nunca. Entonces, de verdad que yo hubiera escrito todo eso porque para una película de miedo estaba perfecto. Pero nunca me pasó nada. O sea, sí tenía malestar, sí me sentía mal. Al día siguiente pasé tirada todo el día en la cama. Mi esposo me cuenta hoy, porque yo soy una mujer bien activa. Incluso un domingo me paro. Yo no puedo estar quieta, ¿sabes? No puedo. Entonces él dice que al verme tirada en la cama al día siguiente por completo, él se afligió bastante. Claro, yo cometí el error, yo le hubiera dejado un papel diciéndole, mira, no me dormí hasta las 5:15, él seguía dormido, porque
aunque no tuviera quimio, si te has desvelado, me explico, 24 horas te dormís al día siguiente. Entonces, bueno, lo aprendí eso después, que ya le dejaba escrito eso para las siguientes quimios, me dormía a tal hora, me dormía a tal otra, ¿verdad? Para que él tranquilo. Y ya, la verdad es que no, como te digo, no me fue tan mal y siempre traté de enfocarme en cosas positivas. En redes sociales dejé de seguir cuentas de noticias, dejé de seguir personas, porque ves que siempre tenemos a alguien que sube todo, ¿verdad? Ajá, todo lo dejé porque dije, tengo suficiente con mi ansiedad, con mis miedos, con todo. Es suficiente, no, no puedo con los demás. Em, También tuve unas personas que intentaron ayudarme, yo sé que intentaron ayudarme, pero me llenaban de mucha ansiedad, ¿sabes? Tengo una amiga muy cercana que yo quiero muchísimo, que me decía, Ale, pero yo necesito saber si te vas a salvar. Ale, necesito saber si solo un milagro te va a curar. O sea, Marta, yo no sabía. Y al final yo decía, si aquí la que tiene que tener paz soy yo, no tú, me explico. Entonces, sí fue un momento en el que dije, tengo que ser muy egoísta por mis hijos, ¿sabes? O sea, no puedo tener a mi alrededor nada que alimente mi ansiedad, nada. Tengo también otra persona conocida que es psicóloga. Yo había ido con ella un par de veces y fue súper linda desde que me diagnosticaron. Ella se me acercó y me dijo, yo sé que no puedes salir, yo sé que no te van a dar ganas de nada, pero cuando te invadan estos pensamientos de ansiedad, de miedo, escribime. Yo voy a dejar lo que esté haciendo y te voy a atender por teléfono, por mensajitos, así. Y así fue esa vez. Y me ayudaba muchísimo porque además me decía, ahorita tengo paciente, pero busca esta lectura en internet. Entonces, me apoyó con teoría, o sea, como para que yo dijera, el cerebro está en modo de cuidarme, ¿verdad? Me protege mis pensamientos y por eso yo siento esto. Y también me ayudó con lecturas que me ayudaban como a relajarme, como a llenarme de esperanza, como llevar el dolor. Entonces yo pienso también que es súper importante que busquemos ayuda, ¿sabes? Que cuando uno está pasando por algo así, no es el momento de ser valiente, no es el momento de creerte la mamá de Tarzán, es el momento de aceptar toda la ayuda que te den. Lógica, ¿verdad? Porque también me llegó gente, Marta, que me quería ayudar y me decía, deja la quimio, tómate estos aceites esenciales y esto es lo que te va a curar. Y yo, muchas gracias, pero no, ¿verdad? Entonces, hay que buscar ayuda que vaya compatible pues con lo que el médico dice, ¿verdad? Entonces, pues mi primera quimio fue así, tenía pensamientos de todo tipo, pero la verdad no me pasó nada de terror de lo que yo me imaginé. Y qué bueno que lo digas aquí en público, porque eso lo necesitamos saber, porque a veces nos aferramos al diagnóstico tan, tan negro, por decirlo así. O sea, como tú dices, ahorita vemos el cáncer como que es como que ya lo último. O sea, como que te dicen cáncer, te desahuciaron. Y no es así. Yo les digo ahora que ya lo viví con mi mamá, que sé que es diferente vivirlo como paciente que como familiar, obviamente. Pero yo les digo, amigas que están pasando por esto con sus papás, yo les digo, no pienses en que se va a morir. O sea, piensa en todo menos en eso. Porque si hay algo que yo vengo con mi mente es que el cáncer de verdad te da más vida y depende también cómo tú quieras afrontar las cosas, porque si quieres afrontarla en el lado de, ay, no, pobrecita yo, pobrecita mi mamá, pobrecito mi papá, pobrecito, te vas a quedar ahí y va a ser un momento bien difícil y casi insuperable. Pero ¿qué pasa si tú le das la vuelta a eso y tú dices, ¿sabes qué? Pues yo voy aquí con todo. Y hay algo que a mí me queda mucho en la mente y en el corazón y es que nadie tiene comprada su vida. Nadie. O sea, yo aquí puedo ir, me caigo, me pego en la cabeza y chao. Pero qué importante es vivir al máximo mi vida sin que me tengan que dar un diagnóstico, sin que me tengan que decir, oye, ¿sabes qué? Esto, y tú te empiezas a imaginar de qué puede pasar las cosas. Es que eso es importante, aprovechar al máximo nuestra vida, aprovechar al máximo a nuestros seres queridos y si tienes un diagnóstico,
como estos de cáncer, eh, de verdad, yo te lo puedo decir y Ale te lo puede decir con muchísima más convicción, no es el fin. No, no es el fin. Mira, yo siempre digo que a algunas personas le choca, pero que el cáncer es un regalo. Y te voy a decir por qué, no le quiero meter miedo a nadie, pero uno dice, ay, es que le quedan los días contados. Todos tenemos los días contados, todos, absolutamente todos. Y lo que tú decís, hay gente que se va a ir hoy y no sabe, no le dio una enfermedad, no le dio nada, fue una cosa de un solo. Y, ajá, tú puedes decir, ay, mejor, no me di cuenta y todo, pero también prepararte te ayuda. Mira, puedes preparar tu alma, que es muy importante, ¿verdad? Es lo único que te llevas. Y de alguna manera puedes preparar a tu familia también. Yo algo que hice fue, le empecé a escribir a mis hijos, ¿sabes? Les empecé a escribir cartas a cada uno, a mi esposo, a mis papás, bueno, a varias personas. Eh, Porque yo decía, bueno, y si ya no los veo crecer, pues les voy a dejar qué pensaba de ellos, lo que espero de ellos, que un día nos vamos a reencontrar en el cielo, ¿verdad? Porque aquí pues creemos en el cielo. También les escribí chistes para cuando estén tristes, que se rían, con chistes así pierde amigos, me explico. Y, y no sé, como que me ayudó a poner muchas cosas en orden. Eh, Al final, de verdad, yo sí creo que es un regalo porque también te quita bastantes miedos, cosas que quizás tú no te atreves a hacer porque decís, ay, no, ya no estoy para esto, o decís más adelante, ¿verdad? Que uno siempre dice después, cuando ahorre, cuando cumpla esto, cuando pase lo otro, y ahí decís, no hay tiempo que perder. Entonces, para mí de verdad que ha sido un regalo un poco duro, mal empacado, como dice otra amiga por ahí, pero un regalo. Ale, y hay algo que no podemos dejar de hablar y es una de las partes, diría yo, complicadas del cáncer, es cuando se te empieza a caer el pelito, cuando Ujú. tú ves de que las quimios están haciendo su trabajo porque es parte del tratamiento y tú tenías tu cabello larguito, o sea, tu cabello era largo. ¿Cómo fue este proceso cuando ya de repente las quimioterapias empiezan a hacer y el cabello empieza a ponerse más finito y tú te pasas la mano y te queda tu cabello? Entonces, ¿cómo pasas estos momentos? Pues mira, la verdad, a mí no me costó tanto, pero ya te voy a explicar por qué. Primero, bueno, lo tenía como por acá, me lo corté hasta aquí. Después, un día antes de la primera quimio, me hice un corte como el que tengo ahorita, pero mi cabello era liso, entonces como que me caía más por acá, un poco más corto de aquí. Y ya, tú sabes que por la lactancia también se cae, ¿verdad? Entonces, después de casi a todas los que he escuchado es que después de la segunda quimio se les cae. Pero yo a los 2 días de la primera quimio me levanto de la cama y veo la almohada, pero es que son los mechones los que se te caen. Y yo creo que fue tan rápido porque se me unió la caída del pelo de la lactancia con la quimio. Entonces, mira, yo no sé, de verdad que olió a mi esposo, qué bueno que me revisaron el cerebro y que vieron que no tenía nada porque yo reaccioné tan raro. Me compré turbantes de muchos colores y tenía una ilusión de usarlos que yo me fui a rapar antes de la segunda quimio. Fui con la señora que siempre me ha cortado el pelo desde hace muchos años. Y yo llegué feliz, le dije, rápeme. Y me dijo, no, mejor te lo dejo más cortito. Pero yo, no, 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 rápeme ya, le dije, o sea, ya quiero usar turbante, le decía, y no me parece coherente tener pelo y andar el turbante puesto. Y ella así como, Ale, ¿qué le pasa? Y yo, no, de verdad, ya quiero usar el turbante, le decía. Y bueno, me rapó. Después me contaron que ella lloró muchísimo, ¿verdad? Ella hubo un momento que me dijo, ya vengo. Y que se fue a encerrar y me dijeron que lloró a mares. Y yo de lo más feliz, poniéndome mi turbante, me acuerdo. Pero sabes qué, yo creo que fue porque mi mayor preocupación era Natalia, mi bebé. Cuando yo tenía las quimios, yo me iba una semana a la casa de mi mamá porque me sentía muy mal y no podía cuidarla como ella necesitaba. Yo me mareaba muchísimo, me caí 2 veces de las gradas. Además, en ese entonces mi hijo mayor tenía, en la primera quimio mi hijo mayor tenía 4 años, el segundo tenía 2. Y ellos como que no entendían que yo no podía cuidarlos y todo. Entonces,
yo creo que yo estaba tan enfocada en mis hijos, en sentirme bien, me dolía tanto separarme de ellos esa semana, que lo del pelo para mí fue como secundario, ¿sabes? Como que Mm. no, a mí casi no me gusta decirlo porque otras mujeres que me comparten su experiencia lloran que se les cae el pelo y ellas me dicen, ¿cómo hiciste tú? Y me da cosita decirles, es que a mí no, para mí no fue la gran cosa, pero porque yo tenía otro gran problema. Ahora, este crecimiento sí que me está costando, porque ha sido terrible. Mira, al principio era terrible porque además no te crece parejo, sino que te sale un poco por acá, otro aquí. Yo seguía con los turbantes, me rehusaba a salir con el pelo así como. Además se notaba que algo me había pasado, pues porque un poco ralo, como tú decís, delgado, pero ya con los turbantes se me salía esto y con otra que ha pasado por lo mismo me decía, es que estás en la etapa de Pedro el Escamoso, porque, porque solo ya damos, a ver, así como yo, ay, qué terrible. Y bueno, me ha costado, te puedo decir que quizás llevo una semana en la que digo me encanta, porque bueno, ahorita me bañé hace poco, entonces tengo todavía como mojado, pero ya más tarde me lo suelto un poco más y entonces ya como que va teniendo vida. Pero he sido una persona que casi siempre ha tenido el pelo largo, además yo era lisa, generalmente cuando tenía un evento importante me hacía como ondas, entonces no sé ni cómo esta etapa es la que más me ha costado, ¿sabes? Porque digo, ya me estoy recuperando, ya soy yo, pero por supuesto que lleva un proceso. También si alguien me está escuchando y está pasando por esto, que uno dice no quiero que se me caiga el pelo, o hay algunos métodos difíciles porque te ponen un casco con hielo para que no se te caiga. Pero a mí una amiga me dijo algo que me ayudó, que me decía, si querés que se te caiga, me decía, porque es la señal que la quimio está funcionando, me decía. O sea, es la señal que está haciendo algo en tu cuerpo. Y tú querés que se vaya todo, 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 para que cuando ya esté sanando, empiece a salir todo sano. Y eso a mí me sirvió porque, bueno, además del pelo, se me cayó esta ceja, solo esta, ¿verdad? Me quedó súper rala y las pestañas. No a todo el mundo se le caen las pestañas, pero a mí sí. Y eso sí me costó, Marta, porque primero era incómodo, se te meten las pestañas en los ojos, entonces yo parecía poseída de alguna, imagínate, pelona, sin ceja, sin pestañas y con los ojos rojos. O sea, me veía así como de una película de zombies. Y luego, pues las pestañas te definen bastante el rostro. Y eso sí que me costó. Pero encontré unas pestañas magnéticas y ya. Yo andaba en mi casa con pestañas postizas todos los días. Mira, primero un tema de protección. De verdad que las pestañas te protegen del polvo, de muchas cosas. Y luego yo me podía sentir re mal. Pero cuando me veía en el espejo y me veía como arreglada, como que me sentía un poquito mejor. Entonces, eso sí, pero el pelo en la cabeza la verdad es que no fue tanto para mí. Eso es importante que cuando tú te veas al espejo, porque es que a veces nos levantamos y hoy no me voy a maquillar. Y a veces hasta nos sentimos como deprimidas porque nos vemos sin maquillaje y eso tenemos que ver cómo poder aumentar también esa energía en esos momentos que a lo mejor el medicamento, porque yo le decía a mi mamá, mami, no es tu alma, no es tu corazón el que está triste, es tu cuerpo a causa de los medicamentos, porque además el cáncer no te da Sí. en algunos casos, ¿verdad? En algunos casos, ya casos un poco más avanzados, puede hacer que te dé dolor y esto, pero eso es difícil también poder procesarlo porque el cáncer no te da en sí, no en todos los casos pasa esto, pero no te da un dolor que tú digas, ay, este es el dolor por el cáncer, sino que son los síntomas que te da lo fuerte del medicamento que es la quimioterapia. Entonces ahí tú tienes que ver cómo contrarrestar esos síntomas con alimentos que te levanten tus defensas, que es muy importante eso también, porque se bajan mucho las defensas en esos casos. Sí. ¿Qué tú les recomiendas? Porque yo creo que esto es vital. ¿Qué alimentos te daban a ti vida? ¿Qué te levantaba
algo después de la quimioterapia. Yo veía que todo eso decía, estoy en la quimio comiéndome una pizza, era lo que se te antojaba, pero ¿qué recomiendas a personas que están pasando por procesos de quimioterapia? ¿Qué comer, qué tomar, cómo hidratarse? Mira, bueno, primero, yo no soy oncóloga, ¿verdad? Ni nutricionista para quien nos esté viendo, pero sí el oncólogo me decía, este no es el momento de hacer dieta, me decía, este no es el momento de restringirte y me decía él, tampoco es el momento de agarrar todo lo que se dice del cáncer para cambiar hábitos. Eso lo vamos a hacer después, me decía. ¿Por qué? Anda ahí un gran rumor que el azúcar alimenta el cáncer, que lo hace crecer, que te la tenés que quitar. Si tú te quitas todo el azúcar, vas a estar débil, ¿sabes? Porque la necesitamos, siempre, siempre, de alguna manera la necesitamos. Entonces, bueno, yo lo que hacía era escuchar a mi cuerpo como que me pedía. Generalmente cuando el día que me sentía mejor era el día de quimio porque ya habían pasado 3 semanas. Entonces, ese día yo andaba súper bien y justo venía la otra quimio. Entonces, ese día yo de verdad que me comía lo que quería. Yo pedía al hospital, ¿verdad? Algo, o mi papá a veces también me pasaba comprando cosas. Mira, a mí se me antojaba el día de la quimio desde un sándwich de atún, ¿verdad? Así súper rico. A mí me encanta lo picante, ¿verdad? Con jalapeño, así, lo cual me caía como bomba porque la quimio a mí me dio una gastritis espantosa. Pero yo decía, es el día que como mejor, me lo voy a comer. A veces se me antojaban cosas muy grasosas, ¿sabes? Como chicharrones, costillas, cosas así. Y el oncólogo me decía, comételo porque tu cuerpo te lo está pidiendo. Claro, esa semana de quimio, justo al día siguiente yo ya no toleraba la comida, ¿sabes? Me costaba muchísimo. Entonces yo creo, tú te has dado cuenta que el cuerpo es sabio, ¿verdad? Creo que mi cuerpo decía, le voy a pedir esto como para almacenar toda esta energía por estos días. Me ayudaba muchísimo tomar consomé de carne, pero no de sobre, sino que yo en estos restaurantes donde venden carne, que siempre te sirven un consomé antes, pues es natural, ¿verdad? Lo sacan de toda la carne que cocinan. Y yo hablé específicamente con un restaurante, les expliqué mi proceso, porque yo quería saber si de verdad era natural, si era limpio, me explico. Y bueno, me dijeron que sí, y ellos me empezaron a mandar el consomé empacado al vacío, súper, súper bonito la presentación. Cuando no me pasaba nada, pues eso me tomaba, un consomé de carne con bastante limón, porque lleva vitaminas y todo. Eh, Trataba de hacer una dieta como de gastritis, porque me dolía muchísimo el estómago, ¿sabes? Con las náuseas, toda la gente me decía, come pepino con limón y sal, come mango, pero ya te imaginarás, ¿verdad? El dolor. Yo tenía que decidir, o sea, ¿qué quiero? ¿Quiero náuseas o quiero ardor de estómago? A veces decía, prefiero el ardor de estómago, y sí me comía mi pepino con limón y sal, pero otras veces no. Entonces, lo que más me ayudaba a mí, que por supuesto yo todo le preguntaba al doctor, yo me hacía un batido de leche deslactosada, porque yo no tolero la lactosa, pero eso es un tema mío, no por el cáncer, con guineo y con mantequilla de maní, ¿sabes? Y lo ponía a helar, porque lo helado sentía riquísimo. A mí también me salieron un par de llagas en la boca, entonces comer se me hacía difícil, pero eso frío, ay, lo sentía tan rico y eso me daba una energía. A veces solo ese batido me tomaba en todo el día, pero ya podía como caminar, te recomiendan mucho caminar. Claro, a veces caminaban 30 minutos y a veces 5, pero ya era algo, me explico. Entonces trataba de hacer esas dietas, luego también tú tenés un sabor a metal en la boca por la quimio y no lograba tomar agua, ¿sabes? Y tenés que tomar agua para que te salga todo ese veneno. Entonces, otra persona me recomendó como tener mis cubiertos de plástico, que compraba cubiertos de plástico y que tratara de tomar agua en un termo, pero de plástico, con pajilla, y que eso me iba a ayudar con el sabor del agua. Y de verdad que fue un gran cambio y que le pusiera fruta al agua. Ves que ahora venden unos termos que tienen un tubo en medio donde para infusión Ajá. de frutas. Entonces me compré uno de esos, plástico también, y andaba tomando de ahí. Entonces, te pudiera decir que la semana de quimio, que era la más dura, fue como una dieta líquida, por decirlo así, lo que más podía tolerar yo. Sí, es de ver qué es lo que más se te antoja, lo que tu cuerpo, como tú decías, te pide en ese momento, porque todos los cuerpos son totalmente diferentes.
Y lo que te puede, le puede servir a alguien puede hacer que no sea en todos los casos. Ale, si nos pudiera decir que no debemos decirle ni mencionarle nunca a una persona con cáncer, ¿qué tú nos dirías? Porque creo que a veces somos bastante imprudentes. Como tú decías, yo llegué a escuchar varios comentarios que yo decía, no, esto no. Tú lo acabas de decir y yo también como familiar de una persona con cáncer, a mí me llegó a decir una amiga muy querida, ay, si es que una tía se murió, no sé qué, o, ay, fíjate que mi tía se recuperó rápido porque el de mi mamá fue una recuperación realmente rápida. Ya, se recuperó rápido, pero le volvió al mes. Entonces, hay comentarios que tú dices, por Dios, o sea, mejor no decirlos, pero tú como paciente, como persona que ya experimentó esto, ¿qué tú le dirías a personas como nosotros? Oye, ¿sabes qué? Nunca le digas esto a una persona con cáncer. Mira, bueno, hay muchas cosas, ya te voy a dar algunos ejemplos, pero yo creo, por ejemplo, que, y en general, ¿verdad? En la vida hay que preguntarse, antes de decir esto, ¿le voy a abonar? O sea, ¿le voy a hacer un bien diciéndole esto? Y concretamente en el cáncer, le voy a dar como esperanzas, motivos para luchar. Y si la respuesta ni siquiera es no, si no es no sé, mejor guardo silencio. O si es algo que tú ves, pero decir sí le va a afectar, pero se lo tengo que decir, a lo mejor decírselo a alguien cercano, no sé, a la mamá, al esposo, a la amiga, o a alguien que esté más cerca y ver cómo lo maneja. Cosas que no le tenés que decir, cosas que la llenen de culpa, ¿verdad? Por ejemplo, ¿cómo no te diste cuenta antes, verdad? En mi caso, ¿y por qué no le dijiste al doctor? Bueno, no sé, ya estuvo, ya pasó, ya viste, vos no te cuidabas, es que mucho fumabas, por decirte algo, es que tenías sobrepeso, es que tú, o sea, cosas que lo hagan sentir culpable, como que tú fuiste la responsable de tu cáncer. Para empezar, eso no es así. Yo conozco mujeres totalmente diferentes como a mi estilo de vida y también les dio cáncer. O sea, unas que tienen peor estilo de vida son súper sanas y unas más saludables también les dio cáncer. Entonces, eso, cosas que la hagan sentir culpable, cosas que las hagan perder la esperanza, lo que tú decís. Mi tía se murió de eso, mi mamá se murió de eso. ¿Qué tipo de cáncer tenés? Ah, yo he oído que ese es el peor, ¿verdad? O sea, no. Eh, mira, y no sé, y tus hijos ya saben que te puedes morir, y, ¿sabes? Como cosas así que a veces uno ni las ha pensado. Y entonces decís, ¡ah! Me puede pasar esto, ¿verdad? Entonces yo pienso que cosas que puedan quitarle la esperanza o las ganas de luchar a alguien, no. O minimizar los sentimientos, ¿sabes? Como decirle, claro, uno trata, ¿verdad? Decirle, sí, mira, te sentís así, pero esto ya va a pasar y todo, pero no decir, no, niña, eso no es nada. Cosas así, porque tú no sabes lo que le está pasando a esta persona por la mente, me explico, y también en cuanto al dolor físico, no conocemos el umbral del dolor de cada persona. A mí antes de mi mastectomía me pasó que una persona que la había tenido 3 semanas antes, y me lo describió, Marta, que yo tenía un miedo, o sea, me dijo, sentís que un caballo te da una patada en el pecho, así. Y yo decía, Dios mío, ¿cómo voy a aguantar ese dolor? Nada que ver. O sea, en mi caso, he tenido peores dolores en la vida. Nada que ver con cáncer. Y yo dije, pobre mujer esta, vean, porque de plano tiene el umbral del dolor bajísimo, digo yo, porque pocas veces he oído que le duele tanto como ella me dijo. Entonces, yo creo que es diferente si yo pregunto, ¿verdad? Mira, yo quiero saber tu experiencia, entonces sí, tú ya la contás, pero también si uno no anda preguntando, a veces es mejor estar callado y no llenar a las personas de miedo. Sí, porque de repente hay también esto es otra cosa de que el proceso para sanar de cáncer son a veces diferentes, porque a veces te hacen al principio la operación Ujú. y después te dan las quimios.
a veces puede ser distinto, que comienzan con las quimios y te hacen después la operación. Entonces, esa es otra cosa que yo vi en el proceso de mi mamá, que de repente te dice, ay, pero ¿y a usted le van a dar primero las quimios? Fíjese que a mi abuelita le dieron primero, le hicieron la operación y después las quimio porque el doctor consideró que es lo mejor y está segura y no ha consultado a otros especialistas, mejor consulte otras opiniones. Mire, mejor le voy a dar el contacto del doctor de mi abuelita porque él la sanó. Entonces, hay muchísimas cosas así que uno se afronta, se enfrenta y puede decir, ay, pero son cosas, qué tonteritas, o sea, son cosas sin importancia, pero en ese momento, cuando tú estás pasando por ese trance, es complicado, aún así sea leer un comentario de San Google que te dice, ay, si tantas personas los casos fueron positivos o tantas personas se han salvado de eso y tantas. Entonces también hay que tener mucho cuidado con la información y no generalizarla tanto. Yo creo que si tú estás en confianza con el doctor con el que te estás tratando, y creo que es algo bien importante tocarlo acá, si tú confías en tu especialista, si te da paz, si tú sientes que es ahí, aunque te digan otras personas, oye, pero es que el proceso de mi abuelita fue diferente. Sí, pero esa era tu abuelita. Mi proceso es mi proceso. Entonces creo que es bien importante el sentirse en paz y tranquilo con el especialista o las personas idóneas con las que te estás tratando. Creo que es Sí, algo importante que mencionar también. totalmente. Y a mí algo que el doctor me dijo es que no se trata al cáncer, sino que se trata al paciente con cáncer. Entonces, ¿qué quiere decir esto? Que no es el mismo protocolo. Es decir, el tipo de cáncer que yo tenía se llama HER2 positivo. Es un cáncer agresivo, no es el más común, no es hormonal. Entonces, si a otra persona le da el mismo tipo de cáncer, no necesariamente va a recibir mi mismo protocolo, ¿sabes? Porque depende de muchas cosas, depende del tamaño de tu tumor, depende de la edad que tenés, depende si además de ser HER2, tu inmunohistoquímica reacciona positivo a estrógenos o progesterona, o sea, hay como muchas cosas, me explico. Entonces, tampoco podemos decir, pero mira, a fulana le pasó esto. Claro, hay que tener cuidado porque también de repente si oís unas cosas raras y si hay que pedir una segunda opinión, pero no porque tu protocolo sea diferente al de otra quiere decir que tu doctor esté equivocado, me explico, sino que es lo que tú decís, cada paciente es diferente, sus circunstancias y muchas cosas que a veces desconocemos. Ale, y ya para ir como que terminando, sé que tienes el tiempo ahorita contado, que tienes que ir a hacer otras cositas, pero quiero preguntarte esto porque hay algo otro pensamiento que nos viene mucho a la mente cuando hemos pasado por cáncer y es cuando ya tú ves que ya estás sanando, puede está despierto en ti, o sea, en nuestra mente se despierta ese pensamiento de, ay, ¿y si me regresa? O está también ese pensamiento de, yo tengo una hija, entonces si eso se hereda a mi hija, porque es algo que es bien común, que lo he visto y lo he vivido también como hija de una sobreviviente de cáncer. Yo tengo 3 niñas y es inevitable que yo piense, Dios mío, yo tengo 3 niñas. ¿Qué va a pasar aquí? O sea, eso se hereda, eso qué, y los doctores te empiezan a decir, mire, hay un examen para ver si es hereditario, mire, ahí no sé qué. Entonces, tu cabeza empieza a dar mil vueltas y empieza a pensar. De hecho, quiero compartir algo que me pasó ahorita. Eh, yo desde que mi mamá fue diagnosticada, sí he estado mucho en autoexaminarme y verme y todo eso y sentir y tanto así que cuando ahorita que yo salí embarazada, ahorita tengo casi 7 meses, 6 meses y medio, pero me empecé, o sea, seguía explorándome.
y me tocaba y yo empecé a sentir como que me salía un poco de calostro. Y yo cuando fui al doctor y le dije, ¿sabe qué? Yo he sentido algo raro porque he sentido hasta un olor como de calostro y siento como que me está saliendo ya calostro, ¿qué pasa? Y me dice, tú te has, ay, ¿cómo fue que me dijo la palabra? Que si yo me he estado, o sea, que si me he estado tocando, como que me he estado provocando. Y yo Ajá. hasta me sentí ofendida y le dije, no, yo lo que he estado haciendo es haciéndome el autoexamen. ¿Y cada cuánto te lo haces? Yo, cada vez que me baño, yo me toco y me dice, ¿sabes lo que estás haciendo? Es estarte provocando de que tu útero mande señales de que a tu bebé está preparado a nacer. ¿Y qué es lo que puede pasar? De que le puede mandar esas señales de que ya tu bebé está preparado y pueden haber indicios de parto. Yo cuando me dijo eso dije, wow, yo estoy, pero tengo un miedo permanente en mi cabeza, aunque yo no lo diga o no lo sienta, pero mi miedo está ahí. ¿Y qué me estoy provocando? O sea, también uno debe de bajarle un poco y decir, oye, no te dejes llevar porque es difícil también. Es difícil de que los pensamientos estén ahí, de que se vengan mil y un panoramas que a lo mejor ni van a pasar, pero uno siente siempre ese miedo porque es humano, Ale. Sí, totalmente. Mira, cuando yo estaba cerca de terminar el tratamiento, eh, le pregunté al doctor, ¿verdad? Porque yo quería saber. Y le pregunté qué porcentaje hay en que vuelva y en cuánto tiempo. Entonces, hubo un gran silencio de parte de él y me dijo 10 años. 10 años, hay una probabilidad que vuelva en un 15%. Estás súper joven, me dijo. Si sale alguna prueba o algún trial, todas estas cosas, estás en una lista en la que yo te voy a meter, me dijo. Pero enfócate en el 85%. Un 85% de no volver es bastante alto. Eh, y tenés que cuidar tu alimentación. Me dio como varias recomendaciones, ¿verdad? Yo tengo todavía el sobrepeso del embarazo, además los esteroides a mí, ¿sabes? Me hincharon de una manera impresionante. Entonces me dijo como que trabajar en eso, que me ilusionara en la vida, ¿verdad? Que hiciera todo lo que quiero hacer, que me iba a costar, porque no es como que el cuerpo, va, ya estuvo, ¿verdad? Entonces él como que me dio varios tips, tanto emocionales, ¿verdad? Como físicos. Y, y también me dijo que buscar ayuda psicológica, porque él ha visto que los pacientes, como unos 3 meses después que terminan todo, se vienen abajo, ¿verdad? Que se sienten abandonados porque como estás constantemente eh, con citas, con o sea, estás así como que Acompañada también. acompañada, ajá, y que de repente, ¡fum!, se te fue todo, que viene como una depresión intensa. Entonces me dijo también que si yo de repente tenía síntomas de lo que fuera, ¿verdad? O sea, un dolor de estómago, que fuera el doctor que trata el dolor de estómago, ¿verdad? Que no fuera al oncólogo. Porque si nunca me hubiera dado cáncer, si te duele el estómago, jamás decís, le voy a hablar a un oncólogo a ver si es cáncer, ¿verdad? O sea, no haces eso. Y que para eso son los médicos, que ellos mismos te van a decir, no, mira, esto sí también platícalo con tu oncólogo. Cosas con las que sí tenía que ir con él era en caso de que, por ejemplo, ay, no sé, me tuvieran que operar de algo, ¿verdad? Hablarle y decirle, mire, doctor, me lo voy a inventar, ¿verdad? Tengo cálculos en la vesícula y me están diciendo que me tienen que operar. Entonces, que él sí, pues ya tiene que ver ahí varias cosas, pero que tratara de no, todo, cualquier cosa que sintiera en mi cuerpo, que tratara de evitar el pensamiento de, es cáncer, ¿verdad? Te voy a decir algo, me ha pasado miles de veces, pero me acuerdo de él y digo, no, tranquila. Y también me acuerdo, me acaban de hacer un PET scan, me acaban de hacer este examen, me acaban de hacer lo otro. Y yo también digo, si es cáncer, no es como que me volvió hoy y mañana me voy a morir, ¿me entendés? Porque si hace un mes salí limpia, por decirte algo, no es que el cáncer crezca así en un mes, se te riegue por todos lados, ¿verdad? Entonces,
a veces uno también tiene como que tener ahí anotaditas sus cosas lógicas y de la razón para, para tener esta paz y también no alimentarnos, ¿verdad? Hay películas que súper lindas, ¿verdad? Que a uno le encanta ver, pero que sale una historia de cáncer, pues quizás ahorita no la veo. Mejor hasta que esté sanada, rodearte también de personas que ya superaron esto y han pasado años. Y en cuanto a mi hija, pues sí, yo también pregunté cómo esto se desarrolló mientras yo estaba embarazada, que qué posibilidades habían que ella tuviera ahorita. Y me dijeron que no, que el cáncer pues no se pasa, aunque estuviera dentro de mí, y que Natalia lo que tiene que hacer es empezar a chequearse 10 años antes de la edad en la que yo fui diagnosticada. Entonces yo fui diagnosticada a los 38 años, Natalia a sus 28 años tiene que empezar a hacerse mamografías. No esperar hasta los 40, sino a los 28, porque así fui yo. Eh, y nada, pues eso. Hoy también la ciencia ha avanzado bastante, Marta. Yo no sabía nada de cáncer, solo sabía que te podías morir y ya. Hoy hay una prueba para ver si tu cáncer es genético, ¿verdad? Hoy hay otra prueba que se llama Signaterra, que es que te sacan sangre y de 5 millones de células analizan si una tiene cáncer, la comparan con el tumor que ya tuviste. Lo utilizan cuando una persona ya tiene cáncer. Se manda, ¿verdad? Aquí no lo hacen, pero de aquí, o sea, aquí te sacan la sangre y lo puedes mandar. Se tardan como 1 mes y medio o 2 meses en darte el resultado. Eso evita que te estén radiando. Imagínate que puedan detectar en 5 millones de células una, ¿verdad? Que tenga cáncer. Increíble. Es increíble porque ni un PET scan logra detectar cuando es chiquitito y este de sangre sí. Entonces, la ciencia ha avanzado muchísimo, ¿verdad? Muchísimo, muchísimo. Y, y cada vez va a ir avanzando. Entonces, yo creo que llenarnos de paz y al final del día, como te digo, no quiero llenar de miedo a nadie, pero un día nos vamos a ir todos, ya sea por cáncer, por un accidente, por viejitos, por otra pandemia, por lo que sea. Entonces, lo que tú decías al principio creo que es súper importante, vivir cada día al máximo, llenarnos de fe, de amor, de la familia, al final es lo que nos vamos a llevar, ¿sabes? Una persona me decía, Ale, ¿y si el cielo no existe? Me decía. Y tú hablando de esto y lo otro, y le decía, pues mira, vivir coherentemente y con los valores morales no tiene nada de malo. O sea, nada, no te afecta en nada, al contrario, te da más paz, te hace feliz, el mundo gira mejor, pero vivir en contra, y entonces si te morís y no hay nada, pues no pasó nada, me explico, pero al final, si no vivís así y si sí había algo, ¿qué va a pasar contigo? Me explico. Entonces, eh, pues yo te digo, y la verdad es que Dios sí existe, eso nos da plática para otro día, ¿verdad? Porque me han pasado unas cosas increíbles, o sea, nada raro. No es que Dios se me haya aparecido, ni la Virgen, ni nada, sino que en el día a día cosas súper comunes, pero unas casualidades inmensas que a mí te puedo decir que he tocado a Dios, ¿verdad? Mi enfermedad lo he sentido físicamente cerca mío. Me han pasado unas diosidencias increíbles y, y para mí esto ha sido un regalo. No quisiera que volviera, ¿verdad? Porque fue una etapa bien dura, pero si vuelve Marta, ya le dije a Dios que sí una vez, le volvería a decir que sí otra vez y lo abrazaría, ¿verdad? Me abrazaría a esto y sin duda alguna él sabrá que es lo mejor para mí. Me dolería, por supuesto, sufriría, pero lo aceptaría con mucha paz, digo yo ahorita, ¿verdad? Y alegría también. Además que cuando ya has vivido algo, aunque es un arma de doble filo, porque puedes decir, ay, otra vez esto, pero también ya sabes cómo enfrentarlo mejor, ¿verdad? Así que, pues, eso es. Yo siempre digo que las personas que han afrontado un sufrimiento son dichosas y humanamente nos cuesta mucho ver esto porque como humanos no queremos sufrir y siempre queremos tener la felicidad a tope y que todo nos salga bien. De hecho, es como nuestra frase diaria, ay, todo te va a salir bien, ay, ojalá todo va a salir bien, pero también el afrontar nuestro sufrimiento y el poder transitar por esas cosas que no nos gustan,
también es parte de nuestra vida y sabes qué delicioso es poder sentir al final del día o al final de una etapa cuando tú dices lo logré, porque todo lo que tú has logrado y has experimentado y todas esas bendiciones que has experimentado dentro de tu enfermedad, nadie te lo va a quitar. Todo eso que te ha hecho madurar como persona, mejorar como persona y descubrir como mujer, nadie te lo va a quitar. O sea, eso es invaluable. Todo lo que yo siempre he dicho, y es complicado decirlo porque a nadie nos gusta sufrir, pero todo lo que aprendemos en el sufrimiento no lo puedes aprender en otro lado. No, Y te total. construye como persona como no tienes idea. Y este es un mensaje para personas que están sufriendo, porque el sufrimiento es real y es duro en el momento. Ya después, como tú dices, ya cuando ya ves para atrás y dices, qué valiente fui. Oye, Ale, fuiste súper valiente. ¿Cómo pude pasar esto de las quimios? Y eso fue difícil. Entonces tú te vas como remontando a lo que vivís y tú dices, ¿cómo pude? Solo es Dios el que te puede dar esa fuerza y animamos mucho a las personas que están pasando por esto. No hay palabras, ¿verdad, Ale? Porque por mucho que uno quiera animarlas y decirles, pero si hay algo tan bonito que yo descubrí y fue a Ale Padilla en su faceta en Instagram, que anima tanto a las personas. Si quieres conocer más sobre Ale, si estás pasando por esto o si un familiar tuyo está pasando por eso, de verdad que algo tan bonito. Búscala en redes sociales. ¿Cómo te encontramos? My Beauty Site se llama. Sí, busquémosla porque tu comunidad ha crecido mucho y es por eso, porque tú das mucho valor, mucho contenido de valor desde el corazón, te muestra las cosas tal cual son y yo creo que también eso es de agradecer mucho hoy en día de personas que te muestran contenido real de, oye, así es la vida. Oye, mira, ¿sabes qué? Así es el cáncer, pero si hay otra cosa que puedo resaltar de ti es que tú has vivido mucho esa etapa con alegría. Y yo no, yo sé que no soy nadie para agradecértelo, pero yo te lo agradezco y te lo agradezco porque yo te conocí en una etapa de mi vida que fue difícil, de que yo estaba con ese chip de Dios mío, mi mamá se va a morir. Y no fue así. Y no fue así. Y yo te conocí a ti en esa etapa y yo recé por ti y ha sido algo tan maravilloso conocerte. Y yo sé que no nos alcanza el tiempo para poder hablar de todos los milagros que Dios hizo en tu vida y que está haciendo en tu familia también. Pero sí podemos seguirte en redes sociales y seguirte de cerca y tenerte como una amiga, como esa amiga que te despierta y te dice las cosas como son, porque tú pones reflexiones muy lindas en tus redes y yo te agradezco. Te agradezco por este Ay, gracias. espacio, te agradezco por tu tiempo y le doy infinitas gracias a Dios por tu vida y por personas como tú. Y Ay, vamos a muchas seguir, vamos a gracias, de seguir. verdad. Muchas gracias de verdad. Felicidades por tu bebé. Espero que esta plática no te afecte, sino que te llene de ilusión. Y pues bueno, también quien esté pasando por este proceso, si necesita ayuda de algún tipo y todo, pues yo estoy para ayudar, ¿verdad? Hay una comunidad grande también de mujeres, conozco a muchísimas que han dedicado ahora su vida a ayudar, así que solo es cuestión de ponernos en contacto. Muchísimas Yo le gracias por digo, este espacio. Yo le digo a Ale, ella dice, no, yo no soy doctora, yo no soy oncóloga, es cierto, pero cuando una persona ha pasado por esto, por el cáncer, se empapa mucho de estos conocimientos. Entonces, tú al recurrir con una persona que ha pasado esta experiencia, te sientes más apoyada y te puede dar luces de cómo entender, porque hay muchos términos que son muy difíciles. Difícil de entender el tratamiento, difícil de entender qué es lo que sigue. Entonces,
tú te llenas como de muchas preguntas y el tener personas cerca como Ale, que son una luz en el camino para nosotros, es una bendición de Dios. Así que bueno, gracias Ale. Gracias. Gracias, gracias. Y bueno, chicas, esto ha sido Sonder. Vamos a seguir contando historias de verdad, historias que nos unen como personas, como mujeres, que nos ayudan a seguir día a día, porque esto de la vida es una lucha que todos pasamos, que pasamos cosas malas, cosas buenas, cosas malas, cosas buenas, cosas buenas, cosas buenas, y que hay que ver siempre con una gran sonrisa todo lo que pasa en nuestra vida porque todo pasa por algo. Así que bueno, nos vemos a la próxima. No olviden suscribirse a nuestro canal para que sepan cuando hemos subido video nuevo y nos vemos hasta la próxima. Chao.